un crecimiento desproporcionado de los tejidos del tórax que se da en hombres. Si yo tengo eso, ¿qué cirugía? ¿Alguna pastillita que me pueda tomar y me lo quite? O desafortunadamente, pues no hay otra forma mejor de tratarlo que la cirugía. ¿Y se me va a notar que me hice algo ahí en el pecho? Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al episodio de hoy, donde tengo como invitado al doctor Rubén Agredano, que tiene su consultorio en la ciudad de Guadalajara y también tiene un consultorio en la ciudad de Vallarta. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de cirugía plástica y ahorita nuestro tema va a ser ginecomastía. Hola, ¿qué tal, doctor Rubén? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, Kurt, muy bien. ¿Y ustedes? Todo muy bien, gracias por preguntar. Pues este tema le traía muchas ganas. ¿Qué es la ginecomastía? En sí, la ginecomastia es un crecimiento anormal o desproporcionado de los tejidos del tórax que se da en hombres. Muchas veces este crecimiento puede ser secundario al estímulo hormonal que recibe el tejido glandular, porque los hombres también tenemos glándulas, y que obviamente en muchos casos se da desde la adolescencia. Entonces, en esa etapa de la vida están las hormonas con un estira y afloja entre la producción de estrógenos, testosterona y demás, y en algunas personas ese tejido glandular, ese tejido graso recibe una sobreestimulación. Esto provoca el crecimiento y obviamente pues una apariencia que no es deseable, ¿no? Sobre todo para las personas del sexo masculino. Nada más para aclarar, esta condición obviamente, bueno, no obviamente, pero por lo general lo más aplica para hombres, ¿no? Así es. Ok, porque en las mujeres pues se llaman senos. Bueno, pues es que en las mujeres lo deseable es que la glándula mamaria y los tejidos que están alrededor pues se desarrollen y obviamente tengan una forma y un tamaño armónicos, proporcionados. Y en hombres generalmente, bueno, pues esperamos un tórax pues plano. Obviamente, bueno, pues ya si la persona lo trabaja, hace ejercicio y demás, pues esperamos un desarrollo, crecimiento, pero de tejido muscular, no de tejido glandular, graso, que dé la apariencia de senos, ¿no? Claro. Aparte de lo que menciona con hormonas, ¿tiene que ver algo con el sobrepeso? En muchas personas sí. Acordémonos que en la parte del tórax nosotros tenemos tejido glandular, tejido graso que rodea ese tejido glandular y obviamente, bueno, pues la piel que forma el saco que recubre todo. Puede ser el crecimiento ya sea a base de puro tejido glandular o en la gran mayoría de los casos, más de un 90-95% de los casos, el crecimiento es mixto, es de tejido glandular y aparte de tejido graso. Si una persona llega y tiene sobrepeso, pues obviamente ese tejido graso va a aumentar en volumen y obviamente pues eso va a hacer que el tejido crezca y pues de una apariencia de senos. Posiblemente no tanto a partir del tejido glandular, pero sí pues mucha acumulación de grasa, ¿no? Y es una condición pues que sí tiende a perpetuarse, ¿no? En personas que tienen sobrepeso. Entonces son dos diferentes tipos de condición. Cuando es por grasa y cuando es hormonal, por decirlo de alguna manera, o glandular. Lo que pasa es que las hormonas tienen efectos sobre el tejido glandular y el tejido graso, principalmente sobre el tejido glandular, pero también el tejido graso es un tejido en el que se producen hormonas, se almacenan hormonas y pueden llegar a ser estimulado por las hormonas, ¿no? Hay ciertas hormonas que hacen que el tejido graso crezca, se desarrolle y obviamente pues acumule volumen. Es que, bueno, yo me he fijado que, por ejemplo, hay hombres que están delgados y se ve que no es grasa. Ahí es cuando tendrías que estar afectado por las glándulas principalmente, ¿no? Que sería más hormonal. Ahí es cuando el tejido glandular que se tiene está más afectado y obviamente lo que provoca el crecimiento en la parte del tórax pues es el tejido glandular, pero pues casi siempre acompañado con algo de grasa, ¿no? Y hay hombres que están obesos y tienen el pecho plano, que digo yo, ¿qué pex? ¿Cómo es posible que no traiga nada? ¿Está relacionado con qué tantas hormonas tenemos? Es un desbalance, básicamente. O sea, todos durante la adolescencia, cuando estamos cursando esa etapa de la vida, que es cuando generalmente inicia el desarrollo de este problema, tenemos hormonas, digamos, que son hormonas femeninas, estrógeno, progesterona, y lo que son las hormonas masculinas, la testosterona y sus derivados. Entonces, están formándose en un balance. Generalmente en las mujeres, pues obviamente predomina más el estrógeno o la progesterona. Estas son las que se incrementan y son las que producen ese desarrollo. En los hombres predomina más la testosterona y obviamente se evita ese crecimiento de volumen. Pero en muchas ocasiones, en algunas personas, ocurre ese desbalance. A lo mejor hay más poca testosterona en relación a la cantidad de estrógeno y progesterona que produce esa persona y ese relativo exceso es lo que provoca el crecimiento. Aquí la situación es que ya una vez que se produce ese crecimiento, ese aumento de volumen, muchas veces, aunque los niveles hormonales
regresen a lo normal y obviamente predomina la testosterona, pues el tejido ya quedó estimulado y entonces pues el volumen ya quedó. Muchas veces mejora, disminuye, pero no se quita al 100%. ¿Por qué? Pues porque ya el crecimiento ya se dio. O sea que cuando ya te tocó el estrógeno, en esa parte ya valiste para toda tu vida, ya quedaste con esa condición que si subes poquito de peso, ¡pum!, te salen boobies. Desafortunadamente sí, muchas veces así es. Porque sí conozco gente que hasta le echa mucho al fisicoculturismo y lo trabaja y tiene el pecho marcadísimo y ¡plup! Tienen es que les puedes poner ahí un conito y lo pueden hacer girar. Así es, precisamente porque es una persona que trabaja con el ejercicio, desarrolla el tejido muscular, quema parte de la grasa que tiene rodeando el tejido glandular, y el tejido glandular que no se puede quemar o que no tiene un efecto como tal por el ejercicio, pues solamente es el que permanece, y muchas veces en esa persona pues se nota hasta más que es una ginecomastia casi puro de tejido glandular, ¿no? Porque el tórax está bien trabajado, bien planito, bien abultado por tejido muscular, tiene casi nada de grasa y obviamente ¡pum!, se nota el conito, ¿no? Que tú dices, ¿no? Como le llaman algunos pacientes el puffy nipple, ¿no? Ándale, cuando vayan al gimnasio y vean a hombres muy musculosos, ya ve que muchos se quitan la camisa en el gimnasio para correr. Cuando vean a uno muy musculoso que no se quita la camisa, probablemente tenga el puffy nipple. ¿A qué edad empieza todo esto a aparecer? ¿Cuándo es cuando en este sentido te cargó el payaso? Las personas generalmente cuando comienzan lo que es su etapa de la adolescencia, entre los 12, 14 años, que es cuando notan ese crecimiento. Inclusive muchas personas llegan y dicen, oye, pues es que yo tuve un crecimiento, mejoró con el paso del tiempo, pero al final de cuentas, pues yo ya tengo este volumen. Pero sí, generalmente comienza a esas edades, la gran mayoría de las personas lo nota a partir de esa edad. Muchas veces, pues se atienden ya en unas etapas más tardías de la vida, digamos, no tanto en la adolescencia, porque bueno, pues esperamos a que la persona complete su crecimiento, complete su desarrollo, para poder hacer una evaluación más objetiva de realmente el volumen residual propio de ginecomastia, y en algún momento dado, pues las personas ya cuando están más grandes, como que empiezan a hacer ejercicios, se empiezan a comparar con otras personas, se empiezan a ver, oye, pues esto como que no es normal, la apariencia, no se sienten cómodos, es ahí cuando se empiezan a informar, cuando ya muchas veces dicen, oye, pues es que yo a lo mejor antes no tenía para atenderme este problema, ahora que ya tengo los medios, pues voy a aprovechar y me lo voy a atender. Claro. Entonces, por ejemplo, con dieta y ejercicio, lo que viene siendo grasa, pues esa sí la podemos quitar, pero lo que ya tiene que ver con tejido glandular, ni aunque te amarres, o sea, eso ya, si se te desarrolló, ya se te desarrolló. Sí, el crecimiento glandular ahí ya queda, y es precisamente porque es un tejido que ya estuvo estimulado. Como dicen, ya no hay vuelta de hoja, aunque quitemos ya lo que es el estímulo hormonal, e inclusive la persona consuma más medicamentos andrógenos, hormonales, testosterona, etcétera, derivados, pues eso no va a mejorar al 100%. Inclusive hay varios casos en personas que, lo que tú mencionas hace rato, ¿no? Que practican mucho ejercicio, que hacen mucho fisiculturismo, que se empiezan a administrar los famosos ciclos o análogos hormonales, derivados hormonales, que inclusive esa sobreestimulación hormonal en el cuerpo hace muchas veces que el andrógeno se transforme en estrógeno, y eso es lo que hace que un tejido glandular se estimule. Entonces, aún en etapas adultas, muchas veces secundario al uso de hormonales, ese crecimiento se puede dar precisamente porque se le está estimulando de una forma artificial. Se quita el estímulo porque la persona se deja administrar las hormonas, los ciclos, etcétera, pero pues la glándula ya queda. Ok, aquí ya pasándonos a problemas no tan banales o no tan estéticos, ya que creció la glándula, eso puede ser factor, ya ve que hay un porcentaje muy bajo, pero sí hay, de hombres que desarrollan cáncer de seno, cáncer de pecho. Cuando se tiene esta condición, ¿eso es factor, ya lo pone más en riesgo o nada que ver? Mira, el cáncer de mama obviamente es mucho más común en mujeres que en hombres, ¿no? Obviamente hay más tejido glandular en las mujeres y hay más terreno en el cual un cáncer se pueda desarrollar. Obviamente la mujer, pues a lo largo de su vida tiene hormonas que constantemente están estimulando ese tejido glandular. Entonces aumenta lo que es la división celular, el recambio, y obviamente la posibilidad de que se desarrolle un cáncer es mayor. En el hombre, ya una vez que se llega a la edad adulta, el estímulo hormonal a nivel de lo que es la glándula pues es mínimo. De hecho, el cáncer de mama en hombre representa más o menos entre el 0.5 y 1% de todos los casos de cáncer de mama. Lo que sí se ha visto es que de las personas de sexo masculino que desarrollan cáncer de mama, una mayoría ha tenido antecedentes de ginecomastia en relación a los que han tenido cáncer de mama y que no han tenido este antecedente. O sea, no es una condición que esté directamente ligada, pero digamos, de los cánceres de mama en el sexo masculino, muchos han tenido más antecedentes de ginecomastia. O sea, si ya traes esa condición de hormonal ahí,
pues tiene sentido porque hay más de dónde se agarre el cáncer. Ahora, ya para empezar a hablar un poquito de tratamientos, Doc, ¿cuál es o qué es, si yo tengo eso, qué es cirugía o hay alguna pastillita que me pueda tomar y me lo quite o qué es el tratamiento? Mira, el tratamiento ya es meramente quirúrgico. No hay algún medicamento como tal que llegues y dices, oye, pues, ¿sabes qué? Te voy a dar algún antiinflamatorio, te voy a dar algún medicamento hormonal o algo y ya con eso te va a quitar. O sea, no. Es un tejido que, como te comentaba, se da generalmente por un estímulo hormonal desbalanceado que comienza desde la adolescencia y ya una vez que el estímulo hormonal afecta al tejido, pues el tejido ya queda afectado, como dicen, de aquí en adelante, ¿no? Si a lo mejor ese desbalance se mejora y ya hay más estímulo de un andrógeno en relación a un estrógeno o a la progesterona, pues eso ya no se va a revertir. Entonces, como dicen, lo caído, como decimos aquí en México, entonces desafortunadamente pues no hay otra forma mejor de tratarlo que la cirugía. Ahora, de la cirugía va a depender del grado de ginecomastia, del tipo de tejido alterado, bueno, las opciones que se pudieran hacer. Ok, aquí tengo dos preguntas. Como no es grasa, o sea, no es como que le pueden llegar a hacer una lipo, ¿ah? ¿O sí? Sí, de hecho, en la gran mayoría de los casos, como te comentaba, es un tejido que se afecta pues son dos tejidos los afectados principalmente, lo que es el tejido glandular principalmente y lo que es la grasa que rodea ese tejido glandular. La grasa, pues también es, como te comentaba, tiene receptores hormonales, guarda hormonas, produce hormonas, entonces también se afecta en mayor o menor medida. De hecho, en la gran mayoría de los pacientes el tratamiento es combinado. Se hace una liposucción localizada para obviamente extraer el excedente de volumen que pueda corresponder a la grasa y ya muchas veces como el tejido glandular es blandito, es muy suavecito, muchas veces con la misma aspiración que se hace durante la lipo sale ese tejido graso excedente y obviamente bueno pues ya el tórax queda planito o más en una conformación ya de un tórax masculino. Cuando ese tejido glandular es más duro, es más denso y puede no ser posible que se corrija al 100%, entonces sí, ahí sí hacemos una incisión que generalmente se da la incisión rodeando lo que es la silueta de la areola para dejar una cicatriz lo más imperceptible posible y ya una vez que se realiza la incisión se determina en qué áreas está el tejido glandular y se hace una resección o retiro cuidadoso para obviamente dejar el tórax plano y obviamente cuidar la estética, evitar hundimientos, depresiones, alteraciones de circulación de la piel que pudieran condicionar que al rato la piel pues pudiera tener fibrosis, cicatrices o que inclusive se muera, ¿no? Ese pedacito de piel, tenga necrosis. Entonces, una vez el tratamiento, ¿no hay algo que pueda volver a crecer? Digo, si te lo haces eso pasando los 20, 25 años ya no tienes problemas de que vuelvas a tener algún desbalance hormonal, ¿no? Y ya si entras en la andropausia tampoco, ¿no? ¿O sí? No. Los desbalances que pueden llegar a tener las hormonas en el organismo son diferentes que el que se tiene en la adolescencia al que se tiene ya en etapas más posteriores de la vida, ¿no? Porque sí he visto muchos viejitos que tienen boobies. Sí, no. Ahí sí, muchas veces, bueno, pues hay que ver los antecedentes que han tenido, el estilo de vida, cómo se hayan cuidado, si a lo mejor en etapas más tempranas se administraron hormonas, algún ciclo, ¿sí? Pero ya generalmente en las etapas más posteriores de la vida es porque ya los tejidos ya no retraen fácilmente, a lo mejor fue una persona que tuvo sobrepeso, tuvo crecimiento del tejido del tórax, parte glándula, pero sobre todo grasa. Sencillamente eliminan la grasa y pues queda así como que el pecho ahí colgando, ¿no? Como si fuera un seno ahí, pero no muchas veces por tejido glandular como tal. Y si yo quiero ir a arreglarme eso, ¿cuánto tiempo dura la cirugía? ¿Me la hacen en clínica o tiene que ser en hospital? ¿Cuánto tiempo dura la recuperación? ¿Se me va a notar que me hice algo ahí en el pecho? No, para nada. Mira, aquí va a depender mucho del volumen, de la cantidad de volumen que tú tengas, de la distorsión de ese pecho que tú tengas y que al momento de una buena exploración física pues se puede determinar si es por grasa o si es por tejido glandular. Obviamente, bueno, pues todo comienza con una evaluación. Tú llegas, te identificas tu problema, sabes que tengo algo aquí, no me siento cómodo, voy a una revisión. Siempre se recomienda, obviamente, que acudan con un cirujano plástico certificado, que obviamente tenga experiencia en este tipo de problemas, para que te pueda hacer una evaluación adecuada, ¿no? Muchas personas ahorita, entendemos que posiblemente la economía y todo no esté tan fácil en muchos sentidos, pero están priorizando más los costos por sobre una buena evaluación y por sobre un buen tratamiento. Entonces, pues mucho ojo ahí. Entonces, acudir con una persona que tenga la experiencia. Y obviamente, una vez que haya determinado que se trata de una ginecomastia real y que hay que hacer un tratamiento, pues obviamente hay que determinar qué tipo de tratamiento.
¿Es quirúrgico? Sí, pero ver si nos vamos a limitar a pura succión de lo que es la grasa circundante con el tejido glandular, o en la gran mayoría de los casos, un tratamiento mixto, succión y aparte retiro glandular. Ya una vez que se especifica qué tipo de procedimiento vas a tener, pues obviamente completar un protocolo preoperatorio, ¿no? Okay. Para ver que estás en buenas condiciones para que tu cirugía se pueda llevar a cabo siempre de forma segura. Lo que nosotros sugerimos es que se haga siempre pues en un hospital. ¿Por qué? Pues porque todo siempre puede suceder, cualquier cosa hasta mínimo detalle. Yo soy, a veces les digo a mis pacientes, soy exagerado, pero hasta para la cirugía de una uñita pueden pasar muchas cosas. Una reacción anestésica, una reacción a algún medicamento, alguna situación que en ese momento pues nadie sepa, porque sencillamente se te van a administrar medicamentos a los que nunca habías estado expuesto y uno nunca puede predecir las reacciones al 100%. Entonces, para calidad, seguridad, buen seguimiento y sobre todo el cuidado de tu integridad y tu salud es que se te haga en un hospital que pueda contar con todo para que tu cirugía se pueda realizar bien. Se realiza lo que es la planeación quirúrgica, obviamente se revisa que todo esté bien, no dejar pasar ningún detalle, se te programa tu procedimiento, tú llegas al hospital, obviamente pues te debes de internar. En la gran mayoría de los casos es un procedimiento que te puede durar a lo mejor entre 1 hora, hora y media, hasta las 2 horas y media, ¿sí? Suponiendo que sea un abordaje mixto con succión y retiro glandular. Obviamente dependiendo de la extensión del caso es posible que a lo mejor hasta se tenga que resecar un poquito de piel, porque pues si vamos a quitar grasa, si vamos a quitar glándula y en un tórax que está crecido, que está la piel expandida por ese crecimiento de volumen que ha durado ahí por muchos años, pues puede quedar flojita. Entonces se hace una resección dentro de una planeación quirúrgica para que la piel pueda quedar lo más adherida posible al resto del pecho y que pueda dar una apariencia masculina, andrógina, bastante deseable, ¿no? Dependiendo de la extensión, dependiendo del abordaje y dependiendo también del criterio del cirujano, es si se dejan o no se dejan drenajes para que obviamente, bueno, pues estén sacando líquido inflamatorio, grasa, sangre que se puede acumular también por cuestiones de seguridad tuya ya en el postoperatorio, y obviamente usar alguna faja o vendaje o prenda compresiva que te ayude a limitar la inflamación, el acúmulo de líquido y obviamente que te ayude a sanar más pronto. Ahí de lo que menciona, ¿cuánto tiempo dura todo el proceso? ¿Cuánto tiempo ya puedo regresar otra vez a estrenar cuerpo en playa y no traer ni drenes, ni hinchazón, ni moretón, ni nada? Mira, en el caso de lo que son los drenajes y sobre todo el tipo de abordaje que se ha tenido, los drenajes te pueden durar, no sé, 2, 3 días, 4 días. Lo que yo les sugiero a mis pacientes es que usen esa prenda compresiva y eviten actividad física intensa por lo menos las siguientes 3 a 4 semanas, ¿sí? Precisamente para que te desinflames, para que no tengas líquido, para que no tengas una posibilidad real de un sangrado postoperatorio, para que le des tiempo a tus tejidos de que se acomoden. En algunas ocasiones mandamos a los pacientes a terapias postoperatorias. ¿Qué son estas terapias postoperatorias? Sesiones de masaje manual, drenaje linfático, ultrasonido terapéutico, que van a ayudar, o medicina hiperbárica también, que es bastante buena en estos casos. Todas estas terapias, ¿a qué van a estar enfocadas? A que se reduzca la inflamación lo más pronto posible, a que tus tejidos se puedan adaptar mejor a la nueva forma que van a tener, que puedas tener retracción, que evites el acúmulo de sangrado o de líquido, para que tú te puedas recuperar más rápido. Y aparte tienen un beneficio psicológico para los pacientes porque ellos ven que están mejorando de una mejor manera, ¿no? Que van avanzando más rápido. Entonces, sí les recomiendo que por lo menos 3-4 semanas prendas compresivas, eviten actividad física intensa. A partir de la 5ª, 6ª semana pueden empezar nuevamente con sus actividades, digamos, ejercicio físico intenso, de menos a más intensidad. Y ya si tú quieres estrenar cuerpo para la playa, bueno, pues eso ya depende de qué tanto te quieras ejercitar, adaptar y demás. Lo que sí les sugiero es que, bueno, la inflamación y el grado de moreteo que puedan tener los pacientes, las equimos y los hematomas, eso es de grado variable. Siempre les recomiendo que no se expongan a nada que tenga rayos UV, ya sea luces, cierto tipo de iluminación, algunas pantallas o inclusive luz solar directa mientras tengan los moretones de la piel. ¿Por qué? Porque esto puede ocasionar que la piel pueda tener manchas que ya después son muy difíciles de controlar. Aquí de lo que mencionó, tengo varias dudas, ya para concluirle. Una de esas es, ahorita que mencionó lo de los masajes, es algo que le iba a preguntar. En ocasiones estás en el gimnasio y alguien te dice, no hombre, traes senos de mujer, hombre, ¿no? Te dicen, no, ve con esta persona que te va a dar un masaje y te va a drenar la grasa. Yo creo que ya sé la respuesta, pero ¿funciona eso? No,
la verdad no. Mira, esos son así como que remedios que la gente quiere hacerse la idea que funcionan, pero en realidad no. ¿Por qué hay tanta persona que los ofrece y por qué son tan populares? Porque generalmente ofrecen resultados parciales a muy bajo costo. Entonces, eso es el principal, el bajo costo al cual se ofrecen todo este tipo de terapias. Que al final de cuentas dice la persona, bueno, va a probar. Va a una sesión, va a 2 sesiones. Ya cuando ve que a la larga esto no va a funcionar, pues sencillamente deja de ir. Pero te digo, yo soy de la idea de que si vamos a hacer las cosas, pues hay que hacerlas bien desde un principio, precisamente para evitar que a lo mejor en una de estas sesiones de masaje o de terapia te puedan hacer algo que a lo mejor pueda ya no tener una solución buena. ¿Sí? Y entonces ahora se puede complicar el problema, ¿no? De que no solamente tengas tu ginecomastia, sino que aparte tengas una secuela de un tratamiento no adecuado que te hicieron para corregir esa ginecomastia. Aparte, si es grasa, pues a lo mejor el drenaje linfático te ayuda con líquido y algo así, a lo mejor pudiera, no sé, desbaratar poquito la grasa, pero si tienes glándula, esa no te la pueden desbaratar con ningún tipo de masaje, ¿no? No. No, es un tejido que ya se forma. Imagínate si cualquier parte del cuerpo se pudiera desbaratar con algún tipo de masaje y todo, pues no. Sí, eso es lo que me imaginé, o sea, y en casos de que es pura grasa, hay unas enzimas que son enzimas lipolíticas que pudieran inyectarte en la zona para minimizar grasa cuando no tienes grasa. ¿Eso pudiera ayudar? Mira, la verdad no creo, porque en la gran mayoría de los casos, digo, considerando lo que es el área del tórax, es un área muy amplia. Sí, y aparte pues la cantidad de enzimas que se necesitarían pues sería bastante. Aparte, las enzimas lipolíticas están más bien indicadas posiblemente en un estado posoperatorio, en donde a lo mejor una persona tuvo algún tratamiento de ginecomastia, se le hizo su cirugía y demás, y oye, ¿sabes qué? Fíjate que quedó un poquito de grasita acá de este lado, que sabemos que es grasa, ¿sí? Y que a lo mejor y pues no se fue al 100% con el tratamiento. Ahí sí, yo lo he hecho en algunos pacientes, de que de repente, oye, es algo muy pequeño, es algo que molesta, es algo que no le gusta a mi paciente, pero no es algo lo suficientemente grande como para justificar una nueva intervención de cirugía. Y ya quitamos todo, ya dejamos todo y solamente quedamos un acúmulo residual. Perfecto. Aplicamos las enzimas lipolíticas, hacemos los tratamientos, masajes correspondientes y ya con eso nos ayuda a mejorar de una manera no invasiva. Pero ya después de que hubo un tratamiento como tal, un abordaje adecuado de esa ginecomastia. Me queda muy claro y me parece bien. Y también algo que creo que vale la pena aclarar, que cuando vas como hombre a hacerte una ginecomastia, no es que te van a dejar el pecho definido acá, padre. O sea, ese es otro rollo. Te van a quitar la grasa y te van a quitar lo que parece la gota esa que se forma en el hombre así, que parece un microseno. O sea, te van a ir a quitar eso, pero que claro, no vas a ir y vas a salir con pecho de Ken. O sea, no. Sí, no, o sea, aquí es obviamente dentro de la evaluación que se tenga con el paciente, platicar con él en la consulta y obviamente dejarle claro las expectativas que se pueden tener. Una cosa ahorita, sobre todo lo que prolifera y más en el área de cirugía plástica, la cuestión de mercadotecnia, ¿no? De que mira, te vamos a hacer este tratamiento y ve cómo te vamos a dejar, ¿no? Con el cuerpo de los modelos que aparecen en las revistas esas de ejercicio, ¿no? Te vamos a dejar el tórax de tal actor y demás y todo. No, eso es una cuestión de mercadotecnia. Obviamente, les digo yo siempre a mis pacientes, se trabaja con lo que se tiene. Si una persona obviamente es delgada, muy esbelta, no hace mucho ejercicio, tiene un músculo pectoral poco desarrollado, se trata su ginecomastia, pues obviamente se va a dejar un tórax plano, androide, pero pues que va a darle una apariencia de una persona que es esbelta, que es delgada y que no hace mucho ejercicio. Nos han tocado también pacientes que obviamente le pegan duro al ejercicio, tienen ya un tórax más definido, un músculo pectoral más desarrollado y obviamente al momento de que se corrige esa ginecomastia, bueno, pues dejamos el tórax con el músculo pectoral desarrollado, más definido, pero no es en sí que el procedimiento le haya definido ese tórax o le haya dejado ese tórax. El paciente ya lo tenía. Nosotros corregimos algo que molestaba a ese paciente, pero si el paciente ya por sí ya está trabajado y definido, pues obviamente la apariencia va a ser mucho mejor. Sí, quería que quedara súper claro que no es lo mismo que vayas a hacer una cirugía de ginecomastia a que te vayas a querer ir a hacer una reconstrucción de pecho para, bueno, yo creo que si le ha llegado que le dice, póngame bíceps o póngame hombro, o sea, y son tipos de cirugías que sí se pueden hacer, pero esto no tiene nada que ver con esto. Esto vamos a eliminar grasa o glándula para evitar tener senos, pero no es... ¿Cómo se llama ese procedimiento? Es un procedimiento como tal reconstructivo y estético. Pero obviamente el fin primario del procedimiento tiene fines reconstructivos, es decir, corregir una anomalía que se tiene y que no debería de estar ahí. Se cuida la estética siempre para obviamente dejar el mejor de los resultados, pero en sí es un procedimiento reconstructivo más que estético.
Pues muchas gracias, doctor. No sé si hay algo que le gustaría agregar sobre el tema. Pues mira, Chris, la verdad, muchas gracias por la oportunidad. Digo, obviamente, pues estoy abierto a las dudas o preguntas que las personas puedan tener, que te las puedan compartir, que las hagan llegar y todo. Y te digo, aquí lo importante es que la gente se sienta informada, que se sienta tranquila, que se tome su tiempo para tomar la mejor decisión, que priorice su salud, su bienestar, su integridad, más que un costo como tal, y que obviamente, bueno, pues que acuda con personal calificado, certificado y con experiencia, ¿no? Eso es algo que yo quisiera agregar y en lo que siempre hago hincapié, porque si desafortunadamente nos están llegando a las consultas personas que tienen una alteración inicial, que fue maltratada, y que ahora, bueno, pues los casos llegan todavía más difíciles para tratar, para corregirse, y muchas veces los resultados pueden no ser tan buenos porque ya estamos tratando secuelas de tratamientos mal realizados. Entonces, sí, mejor que acudan desde el principio y que hagamos las cosas bien desde el principio para que obviamente se pueda tener el mejor de los resultados. Es algo con el que vas a vivir toda tu vida. Entonces, pues qué mejor hacerlo bien. Y algo que quiero agregar, que esta zona, tanto en hombres como en mujeres, es una zona súper sensible, llena de nervios. Vas y te pones un piquete que no debe ser y te puedes generar algún problema como lo que está diciendo el doctor, peor. Entonces lo mejor es, acude a que te revisen bien y ya si te evalúan y vas, pues dale, pero no lo hagas así a lo mero mero. Para gente que lo quiere visitar de fuera, que están viendo esto y que dicen, ay, yo quiero ya quitarme esto. ¿Puedo empezar el tratamiento en línea sin tener que ir a Guadalajara o a Vallarta? ¿O ahí cómo le hacen para hacer la exploración y que me vea y que diga, ay, sí, va a ser de esto? O sabes que mejor ponte a dieta, compa. O sea... Sí podemos hacer una evaluación en línea. Digo, la consulta obviamente pues es indispensable, ¿no? Hacer una adecuada evaluación, que en estos casos, por el tipo de problema que se presenta, puede ser ya sea presencial o en línea. Para quienes les es poco práctico darse un viaje y solamente ir a una revisión y luego regresarse, digo, nosotros entendemos ese tipo de necesidades y pues podemos hacer una evaluación en línea. De hecho, la gran mayoría de las personas que llegan a mi consulta son personas que viven de fuera del país. Entonces, pues tenemos ya una amplia experiencia tratando a estas personas, agendamos una evaluación en línea, con ellos platicamos, vemos los antecedentes que puedan tener, obviamente antecedentes médicos, vemos que no haya ninguna limitante o ninguna contraindicación para que, independientemente del abordaje, pues pueda ser algo que se pueda realizar. De nada sirve que la persona haga un viaje, llegue acá, haga su inversión, haga todo y de repente en la consulta se dé cuenta de que no se puede operar. Entonces, por eso a mí siempre me interesa platicar con la gente desde el principio, tener claro que es una persona que es realmente candidata, que puede ser un procedimiento que se pueda realizar de forma segura y obviamente se ven los detalles en un 70-80% de lo que es el abordaje del caso total. Obviamente, aún con la tecnología del video, como estamos ahorita tú y yo, pues no podemos tener un 100% de una revisión como tal, porque yo no puedo meter la mano, llegar, revisar, explorar y demás. Pero un 70-80% de una adecuada evaluación sí lo podemos hacer. Entonces, aquí, digamos, pues eso es algo muy evidente, es algo muy visual. Entonces, es algo que en el video se puede abordar. Ya una vez que se aborda y demás, bueno, se le dicen al paciente las opciones de acuerdo a lo que nosotros observamos, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido con casos similares y obviamente pues se le pasa toda la información al paciente, obviamente se le comparten casos específicos de lo que esta persona está buscando y ya que una vez que llega, cuando calendarizamos ya su procedimiento y demás y todo, lo que siempre les pido a los pacientes, yo no meto a nadie a quirófano, yo no meto a nadie a cirugía hasta que yo lo conozca en persona y le haya hecho una evaluación en persona. ¿Qué podemos hacer? Primero, una consulta, una videollamada, te pasamos toda la información, nuestro equipo de asistentes te da el seguimiento correspondiente, agendas tu fecha. Yo te tengo que ver en mi consulta 1 o 2 días antes de tu cirugía programada y en ese inter dejamos todo listo para ver que todos los detalles estén bien, tu laboratorio, tu valoración médica general, y dejamos todo listo para que tú te puedas operar. Se realiza la cirugía y pues generalmente es un procedimiento ambulatorio. El mismo día que se realiza el procedimiento, el paciente se egresa del hospital y sí les pedimos que se queden unos cuantos días para obviamente tener un posoperatorio suavecito, con una buena progresión, con una buena vigilancia estrecha y que obviamente los primeros días en donde se puede ofrecer algo que implique que yo tenga que estar físicamente presente para atender a mi paciente, pues lo podamos hacer. Esto no es un procedimiento que aunque se escuche sencillo, aunque las personas muchas veces no le dan la importancia, hay mucha gente, sobre todo ahorita en cirugía plástica, que piensa de que hacerse un procedimiento estético es como ir a un supermercado, comprar tus cosas y luego regresarte a casa, ¿no? Entonces, es
hacer tu procedimiento, quedarte unos cuantos días, que de acuerdo a la extensión del proceso nosotros te lo decimos en tu videoconsulta, y ya una vez que veamos que todo está bien, pues tenemos la certeza de que tú te vas a poder regresar a tu ciudad de origen, obviamente con tus heridas bien cerradas, sin suturas, sin drenaje, y solo para que te recuperes del resto del proceso inflamatorio ahí en tu casa. Igual, si hay necesidad de hacer un seguimiento con una videoconsulta para asegurarnos de que todo esté en buenas condiciones, de que estás teniendo una buena evolución, en su momento lo programamos. Pero si no es de llegar, operarte y ya me voy. Pero, por ejemplo, nada más o menos, si yo quiero ir de fuera, ¿cuánto tiempo aproximadamente tengo que planear estarme en Vallarta o en Guadalajara? Más o menos una semana. ¿Una semana? Ok. Y recupero movilidad, salgo del hospital caminando, entonces, o sea, a lo mejor puedo ir a turistear poquito, digo, no ir a correr ni nada, pero, o sea, sí puedes andar, o unos días descansas y luego ya turistear normal. Yo lo que les sugiero es que por lo menos los siguientes 2-3 días luego del procedimiento sí descansen, se relajen, todo. Obviamente la persona está en condiciones para realizar sus actividades básicas mínimas de autocuidado, bañarse, cambiarse, peinarse con algo de molestia y todo, pero sí lo puede hacer. ¿Qué es lo que no puede hacer? Ejercicio físico intenso o exponerse a altas temperaturas o a luz solar. Si por ejemplo son personas que se operan, bueno, ya por la época del año y todo en Guadalajara, pues es un poco más fácil, ya no tenemos tanto sol ni mucho menos. En Vallarta, bueno, pues es una ciudad de costa, entonces pues siempre hay sol. Lo que les recomiendo a los pacientes que quieran agendar su procedimiento en esas localidades es de que si van a salir, por decir, a ver cosas, a turistear, como tú dices y demás, lo hagan ya por decir 6, 7 de la tarde, ya que no hay tanto sol, que puedan salir con calma, que puedan disfrutar el paisaje, la vista, sin necesidad de exponerse a un riesgo mayor. Y para regresar al trabajo supongo que es lo mismo, ¿no? Que para el tercer día, segundo día ya puedo regresar a mis actividades de trabajo. Obviamente siempre no trabaje en un sauna o algo así que esté caliente o que tenga que estar cargando cosas, ¿no? Mira, es que eso depende del tipo de trabajo y eso es lo que nosotros evaluamos durante tu valoración preoperatoria, ¿no? Durante tu consulta. Pero Godín es normal que lleguemos a la oficina, que al tercer día ya podemos. Durante la evaluación platicamos con el paciente y ya le preguntamos en qué trabajas, precisamente para darnos una idea del tipo de actividad que normalmente realiza y darle desde un principio las sugerencias que va a necesitar en el posoperatorio. Una persona así como tú y yo que estamos en una oficina, usando una computadora, grabando, pues estamos la mayor parte del tiempo sedentarios y demás. Yo les digo, ¿sabes qué? A la semana, en cuanto te regreses, tú puedes iniciar tus actividades poco a poco, con mucho cuidado, pero lo puedes hacer. Hay muchas personas ahorita ya con el famoso home office, que ya algunas personas pues ya lo tomaron ya de por sí y ya es parte de su rutina, pues inclusive lo pueden iniciar a los 2-3 días, ¿no? Hay inclusive pacientes que me ha tocado que se traen sus cosas para una vez que se pasaron esos 2-3 días, ya estando en la ciudad, en Guadalajara, en Puerto Vallarta, siguen trabajando, siguen haciendo sus consultas, siguen gestionando cosas. Ahora, si va a ser una persona que va a tener un esfuerzo físico intenso, que va a cargar cajas, que va a mover maquinaria, que va a estar haciendo muchos viajes, pues sí les sugiero que por lo menos se tomen una semana y media, 2 semanas, para que se relaje completamente de ese tipo de actividades y ya poco a poco reinicie. Ahora, que si es una actividad física más intensa, pues sí, las 2 semanas completas, definitivamente. Pues muchas gracias, doctor Rubén. ¿Algo que le gustaría agregar para cerrar? Pues gracias por la oportunidad nuevamente y pues estamos abiertos a cualquier persona que tenga dudas, que tenga preguntas, que quiera programar una evaluación o sencillamente que si quieren o sugieren que nosotros podamos hablar de algún otro tema, pues aquí estamos listos. Excelente. Pues gracias. Voy a dejar la tarjeta de la información del doctor para que lo puedan contactar. Si tienen dudas, déjenos sus comentarios. Hasta luego, doctor Rubén. Hasta luego, Kurt. Cuídense mucho. Bye. Después de mi charla con el Dr. Rubén, puedo concluir que la estética del pectoral masculino no es solo un tema físico, sino también emocional. Tener los pectorales desarrollados o con forma similar a los senos es una condición que ni el ejercicio, la dieta o procedimientos mínimamente invasivos suelen corregir. Lo ideal siempre es que te aceptes como eres y que condiciones como esta no afecten tu confianza. Pero si ya consideraste que este tipo de procedimiento quirúrgico es lo que quieres hacer, solo recuerda acudir siempre con un cirujano plástico certificado y que te realicen el procedimiento en un hospital. Gracias por escuchar. Esto fue MedTac. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo.
La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.